Hay un asunto que es interesante y que no nos damos cuenta. Y yo tomé nota hace 10 años en una ocasión que estuve en Colombia. Estábamos hablando de música. Y yo les decía que a mí no me gusta la música latina. ¿Y qué escuchás? Y yo escucho rock argentino. Y entonces, ¿por qué decís que no te gusta la música latina si el rock argentino es latino? Claro, nosotros no tenemos la noción de que somos latinos. Sentimos a Latinoamérica como algo ajeno o extraño, cercano en todo caso, pero que no nos pertenece, que no nos es propio. Entonces, cuando yo le dije a Segundo, bueno, voy a hablar un poco de la Argentina, a pesar de que no sea estrictamente el título de la conferencia, la realidad es que estoy hablando de América Latina, también. Miren, el primer aspecto tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con el gobierno que se va, al cual voté sin mucha expectativa, pero suponía que iba a ser un gobierno mediocre, y que si el gobierno era mediocre, el kirchnerismo no volvía. Bueno, no fue mediocre el gobierno. ¿Por qué razón? Primero, porque la agenda de género la radicalizó. Segundo, porque intentó imponer, y de alguna u otra manera lo ha hecho, con algunas trampas y algunos trucos, el aborto como tal. No modificó absolutamente nada la estructura del Estado. Si no bajó el gasto público, no bajó la emisión monetaria, y si no bajó la emisión monetaria, no bajó la inflación, no achicó el Estado, no terminó con los problemas propios del clientelismo populista, que es precisamente terminar con los bolsones dadivosos del Estado para mantener una clientela electoral cautiva. Es decir, no hizo absolutamente nada de lo que debió haber hecho para que la Argentina pueda salir de la mala herencia heredada en el 2015, y entonces nos encontramos con que el nuevo gobierno en el 2020 va a recibir un país peor que el que Macri recibió. Inclusive hay una falsa antinomia, porque se dice, bueno, no, en realidad muchos dijeron, acá hay que aplicar una política de shock. Y el gobierno intentó aplicar, según ellos, una política de gradualismo. Es una falsa antinomia. Ayer yo venía para acá, desde Mar del Plata, con Patricia Soprano, que todavía me soporta, hasta que se dé cuenta. Veníamos en auto. Eso es gradualismo. En lugar de tomar un avión y llegar en media hora, uno va en auto y llega en 5 horas y pico. Eso es gradualismo. Es ir hacia un lugar concreto con un medio diferente o con una velocidad diferente. El problema es que el gobierno de Macri no fue un gobierno signado por el gradualismo, fue un gobierno signado por el inmovilismo. ¿Hacia dónde iba el gobierno de Macri? Teníamos que hacer esfuerzos, pagar tarifas exorbitantes, soportar una inflación del 50 y pico %, soportar un montón de cosas que antes eran más livianas. ¿Y para qué? ¿Para llegar a dónde? No era un gobierno gradualista, era un inmovilismo. Por eso Macri es de alguna u otra manera como Cristóbal Colón. Cuando salió no sabía dónde iba, y cuando llegó no sabía dónde estaba. Y eso... Quiero agradecer la presencia de muchos amigos. Por ahí vi a Cecilia Pando. Ahí está Roberto Castellano, que ayer estuvo solo contra todo el panel de Intratables. Un héroe. ¿Cómo te gusta el quilombo, eh? Ahora, miren, el nuevo gobierno, voy a hablar un poquito de lo que supongo que se viene, pero no me voy a jugar demasiado. ¿Por qué razón? Porque el peronismo es algo impredecible. Los que nos acordamos, algunos son bastante más chicos que yo, los que están acá. En el año 89, Menem era un personaje de características estéticas impresentables. Tenía un disfraz de Facundo Quiroga, con el cual hacía su campaña electoral,
unas patillas que eran de carácter repugnantes, un discurso de un primitivismo insuperable, y el mismo día en que ganó se afeitó las patillas, se abrazó con Martínez de Olo, llamó al Sogaray, indultó a los militares, se abrazó con el almirante Rojas. Entonces, de la nada, de sorpresa, apareció un presidente cuyo gobierno, que cada uno tendrá su juicio, no tenía nada que ver con lo que él había sido durante la campaña. De manera similar, cuando Néstor Kirchner, que lo único que conocíamos es que era parecido a Tristán, no teníamos, digamos, mayores referencias de este sujeto, subió al poder así con su estética desalineada, digamos, y llegó al poder y arrastró el país hacia un populismo de inspiración chavista y de insistente reivindicación del terrorismo subversivo. Tampoco eso fue parte de su campaña. Ahora, ¿qué va a hacer Alberto Fernández? ¿Quién es Alberto Fernández? Es un misterio porque estuvo en todos los partidos políticos, inclusive el partido de Cavallo. Entonces, ¿qué piensa en su fuero íntimo? Miren, hasta que no llegue al poder yo no me animo a aventurarlo. Sí me animo a decir que hay 4 problemas que él va a tener que no son menores. El primer problema es el frente interno, porque Cristina le dio la posibilidad de ser presidente de la nación. Él no tiene votos propios, no es un personaje que pujó porque tenía un aparato fuerte, sino que él es presidente gratuitamente. Lo colocaron en un lugar y él tiene que estar agradecido de la vida porque no tenía ninguna envergadura política hasta antes de ser elegido, ungido como presidente. Entonces el primer problema que va a tener es el frente interno porque Cristina ya lo rodeó de ministros, de gobernadores, de diputados y de senadores que son parte constitutiva del ala radical del kirchnerismo. Cristina le generó una secta en su alrededor. ¿Cómo va a ser él para salir de esa secta y darle a su gobierno un tono autónomo? Bueno, eso es un asunto del cual vamos a poder saberlo el año que viene. El segundo aspecto es que la elección decorosa que hizo Macri después de las PASO, porque realmente en las PASO fue una derrota categórica, pero después perdió, digamos, con dignidad, generó que tanto en diputados como en senadores haya un empate técnico. La misma cantidad de diputados y la misma cantidad de senadores la tiene tanto Cambiemos como el gobierno. Por consiguiente, los miedos que muchos tenían de que la nueva administración kirchnerista, o no sabemos cómo la vamos a llamar en breve, cambie o modifique la Constitución, no lo van a poder hacer tan fácilmente, porque van a necesitar quórum especial y eso no los tienen. Ahora, si la Alianza Cambiemos no logra tener una hegemonía, no logra sostenerse en el tiempo, se rompe por los motivos que fuere, eso es otra historia. También se puede romper el peronismo y se ha roto muchas veces. Pero la realidad es que hoy, tal como están dadas las cosas, hay un empate técnico en el ámbito legislativo. El otro aspecto es que no tiene un centavo partido por la mitad. Cuando Perón llevó adelante su gobierno populista en el año 46, del 46 por lo menos hasta el 52, tenía mucho dinero para repartir. Néstor Kirchner tuvo mucho dinero para repartir. La soja valía el doble de lo que vale ahora. Cristina tuvo mucho dinero para repartir. Los commodities tenían precios extraordinarios. Ahora esos commodities tienen precios desinflados y Argentina está inclusive endeudada con el Fondo Monetario Internacional para financiar gastos corrientes. Por consiguiente, esto va a ser algo paradójico, es decir, un populismo sin plata. Y un populismo sin plata es un populismo impopular. Y después hay otro factor. Mucha gente sencilla que votó por Alberto Fernández porque añoraba el fútbol gratis, añoraba las tarifas a precios irrisorios, vivía mejor. No porque el sistema económico fuese mejor, sino porque el contexto era mejor. Esa gente, o gran parte de esa gente, va a creer que con el nuevo gobierno va a volver a vivir aquella fiesta de consumo que se transitó durante casi 12 años. Y eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cuánto va a tardar Alberto Fernández en mantener el idilio, la primavera con la opinión pública, con la gente que lo votó? Bueno, la verdad va a tener un gobierno sumamente complicado.
Si Alberto Fernández, cuando llegue al poder, es una continuidad del kirchnerismo, la buena noticia es que el idilio con la sociedad va a durar poco y nada. En marzo o abril van a empezar gravemente los problemas que él va a tener que transitar con una opinión pública que muy probablemente se le dé vuelta rápidamente, o por lo menos gran porción de ella. La mala noticia es que nosotros estamos en el mismo barco que Alberto Fernández. O sea, nosotros padeceremos a ese gobierno que está tan maniatado, a ese gobierno que no sabemos si va a ser de Alberto Fernández o de la secta que lo va a controlar. Miren, hace 5 años yo había hecho una biografía, la suelo nombrar porque me gusta mucho. Hay libros míos que no recomiendo, porque los leo y digo, ¿cómo pude haber escrito esto? Son cosas que a uno le pasan cuando pasa el tiempo, ¿no? Pero hay un libro que a mí me gusta, que es una biografía sobre Perón. Uno de los libros que utilicé para documentar fueron 3 tomos muy macizos que escribió Félix Luna, que muchos quizás recuerden. El tercer tomo hablaba de la crisis con la Iglesia, del gobierno de Perón con la Iglesia. ¿De qué se trataba el asunto? Bueno, aquello era una dictadura feroz, donde no había prensa libre, donde no existía ni WhatsApp, ni Internet, ni redes sociales. Imagínense que había una radio, un diario, un canal que se transmitía en cadena. Era como si tuviésemos un gobierno donde solamente está Página 12, 678, Canal Encuentro, y no tenemos ninguna otra forma de comunicación, como sucedía en aquella época. Entonces, ¿dónde se refugiaba la gente? ¿En qué lugar podían encontrar una voz alternativa? En los púlpitos de la iglesia. Entonces, las iglesias se llenaban, no necesariamente de fieles católicos, sino que se llenaban de socialistas, de judíos, de ateos. ¿Por qué razón a una iglesia católica iban? Porque era el único lugar en donde podían encontrar una voz disidente. Esto fue lo que generó después que Perón advirtió que la iglesia era un bastión opositor y la mandó a quemar, y toda la persecución contra la iglesia católica que fue antesala de su caída en septiembre del 55. Félix Luna utiliza una metáfora que me encantaba, porque en las iglesias iba gente de todas las extracciones sociales, ideológicas, iban radicales, socialistas, demócratas progresistas, conservadores. Bueno, la iglesia fue el pegamento que unió a todos los sectores opositores al gobierno. ¿Cuál es el pegamento que unió a los sectores opositores al gobierno? En el siglo XXI, en el año 2018, la discusión sobre el aborto. La discusión sobre el aborto fue el pegamento que nos unió. Unió católicos con evangélicos, con iglesias pentecostales, con no creyentes que estaban en contra del aborto, etcétera, etcétera. Y apareció ahí un fenómeno que a mí me gusta llamar, aunque a algunos a lo mejor es una palabra que le rehuyen, pero que cada vez se utiliza más, apareció un fenómeno que es la derecha, que en la Argentina es una mala palabra y que es una expresión históricamente estigmatizada. ¿Y la derecha cómo está compuesta en la Argentina? ¿Qué es la derecha? La derecha es aquella postura política enemistada con la izquierda, o mejor dicho, con el progresismo, que hoy es la manifestación visible de la izquierda. ¿Y cómo está conformada? ¿Cómo está dividida? Está dividida en 3 sectores. Por un lado el sector liberal, por otro lado el conservadorismo y por otro lado el nacionalismo. Y cada uno de estos bastiones tiene sus propios ámbitos, sus ateneos, sus propias redes sociales, sus propios grupos, pero cada vez más están dispuestos a actuar en conjunto. De cada 10 puntos coinciden en 7. Si de 10 puntos coincidimos en 7, tenemos que estar todos juntos. ¿Y cómo sería un sincretismo, una frase que pudiese definir esta suerte de alianza espontánea que se ha dado como consecuencia de las multitudes que fueron a las calles, a las plazas de todo el país para impedir aquella ley que no fue ley, pero que ahora que está 4 días se tomó Macri para vetar un protocolo? Bueno, la misma cantidad de días que se viene tomando para definirse sobre Bolivia y así con todo, ¿no? Miren, esta frase la dije una vez en marzo cuando se hizo un evento
masivo que organizó Cruz del Sur en un teatro, el Teatro Belgrano, y el otro día la recogió un periodista del diario La Prensa. Una derecha hoy tiene que estar conformada por estos tres sectores y más o menos en una simplificación muy apretada, podríamos decir que la derecha tendría que tener liberales que crean que la vida humana empieza desde la concepción, conservadores que rescaten la tradición, pero que entiendan que la tradición tiene que estar al servicio del progreso, y nacionalistas que no confundan el amor al Estado con el amor a la patria. De esa manera vamos a poder realmente hacer un montón de cosas juntos. Estamos haciendo muchas cosas juntos. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Si sabemos que somos muchos, si no nos estamos peleando entre nosotros, si convivimos en diferentes acciones, si pensamos en asuntos esenciales más o menos lo mismo, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando el factor actitudinal. Actitudinal. Esto no es un debate universitario en donde discutimos con los que están a favor del aborto, los que están en contra, los que quieren mantener presos a los militares que combatieron a la subversión, los que queremos que estén donde corresponde, que tienen que estar libres, los que están a favor de... Acá no se trata de una suerte de, podríamos decir, polémica de tinte académico. Acá estamos hablando de otra cosa. Tenemos que tener una actitud actitudinal, una actitud insolente. Tenemos que combatir y debatir con saña, con garra. Me acuerdo que había, y esto delata un poco mi edad, personas anteriores a mí, volviendo al rock argentino, un grupo que llamaba Pedro y Pablo. ¿Algunos se acuerdan? No eran los Apóstoles, eran dos hippies roñosos, pero hicieron una canción que está muy bien lograda, que llamaba La Marcha de la Bronca. 5 me quedan. La Marcha de la Bronca. Y había que fomentar la bronca, hay que fomentar la bronca, pero no es bueno fomentar la bronca, depende. Es bueno fomentar la bronca contra todo aquello que nos aleja del bien, de aquello que es bueno y fecundo. Entonces, nuestro problema es actitudinal. Miren, nosotros tenemos que tener énfasis, tenemos que tener ideas rotundas, un convencimiento que no lo estamos teniendo. El dirigente peronista Mario Bergoglio el otro día salió a decir que hay que liberar a los pocos presos de la delincuencia kirchnerista porque no tienen sentencia firme. Ante eso tenemos que decir que salgan los 3.000 militares puestos por jueces prevaricadores porque no tienen sentencia firme. Pero hay que decirlo aguerridamente en manifestaciones. Yo he participado en Marcha de los Muertos por la Subversión, donde éramos 200. No es un mero homenaje, tiene que ser una demostración de fuerza. Por eso nos falta el aspecto actitudinal. Miren, el otro día un personaje llamado Horacio González, que era de Carta Abierta, salió a decir que hay que darle una valoración positiva a la guerrilla setentista. Que se la den, pero nosotros entonces podemos darle una valoración positiva a la guerra antisubversiva. Sin embargo, no se nos ocurre, no tenemos el carácter confrontativo desde el punto de vista cultural. Miren, ellos reivindican al Che Guevara como comandante histórico, como referente. Nosotros no podemos reivindicar ni siquiera al general Roca, que fue un patriota, que peleó acá, que recuperó tierras. Porque si lo decimos, hacemos apología del genocidio. Ya falta poco, aparte me corre acá Alex. Reivindican a las ladronas de Plaza de Mayo. Reivindican a las ladronas de Plaza de Mayo y nosotros, muchos de los que estamos acá, no conocemos al equivalente de los muertos por la subversión que está acá presente, que es Silvia Ibarzábal, a Fabita. No los conocemos. Con un saldo adicional.
El grueso de las ladronas de Plaza de Mayo, que desafortunadamente padecieron sus hijos, pero los hijos que desaparecieron o que murieron durante la guerra antisubversiva eran culpables. En cambio, la víctima de los muertos por la subversión eran inocentes. No podemos reivindicar a Yáñez, hay que reivindicar a Evo. Si reivindicamos a Yáñez somos golpistas. Evo Morales, y yo escribí una biografía sobre él, participó de 3 golpes de Estado, contra Banzer, contra Mesa y contra Sánchez de Lozada. Y sin embargo, él que renunció después de haber fraguado las elecciones, nosotros no podemos reivindicar a las nuevas presidentes que ya convocó elecciones porque somos golpistas. Y de manera similar, se reivindica y se canta la marchita idolátrica, paternalista del creador de la AAA y nosotros no sabemos quién fue el general Lonardi. Bueno, estas cosas tienen que ver con que, como dice Orwell, quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el futuro controla el presente. Me voy a ir con una frase de Su Santidad León XIII. La primera ley de la historia es no atreverse a mentir y la segunda, no temer decir la verdad. Muchas gracias.